Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta segunda parte de la temática que estamos llevando de nuestro estudio. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Ya, tiene vida eterna. En la clase anterior estuvimos haciendo un análisis del texto de Juan, capítulo 6, del verso 47 hasta el 53. Ya, voy a darle lectura a lo que dice el texto, pero vamos a comenzar ahora con el verso 53 en adelante. Pero para refrescar voy a leer el texto que dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré, ¿veis? Esto es importante, el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Verso 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? ¿Cómo éste puede darnos a comer su carne? Por supuesto que se hacía la pregunta porque estaban entendiendo, estaban percibiendo o interpretando las palabras de Rabbi Yeshua de manera literal. La pregunta que ellos se hacen es correcta, es apropiada, cuando tú lo entiendes a nivel literal. ¿Por qué? Porque la propia Torá, el mismo Jesús, vino a decir que no vino a violar, ni quitar ni una sola coma, ni una sola tilde de ella. No puede ser que ahora esté diciendo que el pueblo judío coma ahora de su carne física y beba de su sangre. ¿Por qué? Porque la propia Torá prohíbe ingerir sangre, porque ahí está la vida, ya sea del animal, o ahí está la vida del ser humano, o el alma, como dice el texto original, el nefesh, el alma. Entonces, la prohibición de comer, de comer carne humana está prohibida. Eso se llama no, viene de cabalismo, ¿ok? Viene de cabalismo. No se puede comer carne humana, ni ingerir sangre, ni de animal, ni, ni sangre de ser humano. Canibalismo. Muchas gracias, mis estimadas. Eh, entonces, no puede ser que estas palabras hayan sido a nivel literal, pero los judíos oyentes en ese momento estaban entendiendo las palabras de manera literal. Por eso que ellos se preguntaron y dijeron, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Y la respuesta que le da Rabí Yeshua es, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y aquí se pone interesante el tema. Bien. Te quiero comentarte algo. ¿Por qué Rabí Yeshua va a usar el término hijo de hombre? ¿Por qué va a usar el término hijo de hombre? Ben, en hebreo, hijo de hombre, se dice Ben Adam, en el texto hebreo. Ben Adam, hijo de hombre. Pero aquí es medio curioso,
Medio curioso lo que él dice. Entonces, quedamos en la última parte de la transmisión anterior, que cuando Jesús dice, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, cuando habla de la carne del Hijo del Hombre, está hablando de la Torá de Moshe Rabenu, la Torá de Moisés. Y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Es decir, que Moisés tiene una Torá. Y de hecho, lo dijimos también en un principio, porque en el texto de Juan, capítulo, capítulo 5, verso 46, Rabí Yeshua dice, porque si creyeres a Moisés, cuando dice si creyeses a Moisés, está hablando de la Torá de Moisés. Me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, está hablando del rollo de la Torá, ahora, ¿cómo creeréis a mis palabras? Que habla de sus enseñanzas. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de comer la carne, hacemos alusión a la Torá y beber la sangre, ¿qué es lo que es? Pero antes que eso, y este es un secreto también, que para muchos puede ser muy fuerte, tal vez para otros no, otros ya lo saben, pero hemos dicho que cada vez que en la Biblia, en la Torá, aparece el concepto hijo de, por ejemplo, hijo del hombre, hijo de hombre, hace alusión a la encarnación de. Y Rabí Yeshua, en varias oportunidades, va a usar el concepto hijo de hombre, ¿ya? Que alude, que alude como, como si fuera el hijo de qué, pero el hijo de hace alusión a cuando un padre engendra, ¿sí? El padre engendra y da, ¿ok? Y aporta otro yo, otro de él. Ese concepto es medio parecido a que cuando la Biblia o la Torá dice hijo de, alude a la reencarnación anterior de la persona. ¿Ok? Y de hecho, hay fuentes judías que respaldan esto que le estoy diciendo. Y de aquí vamos a partir, que hay que aclarar primero el concepto de hijo de hombre. En el libro El secreto de la reencarnación de Rabino Amram Anihdar, página 34, este rab nos dice, y dice el texto, explica el Ben Ishai en el libro Ederet Eliyahu, que cuando decimos hijo de, no nos referimos al padre biológico, ¿ok? No nos referimos al padre biológico, sino a él mismo en su reencarnación pasada. Y aquí va a poner un ejemplo. Es decir, pues, un ejemplo. Si Moshe fue en su reencarnación anterior Eliyahu o Elías, se considera a Moshe como hijo de Eliyahu, de Elías, ya que es su continuación. Al igual que un hijo es continuación de su padre, ¿sí? De la misma manera que el hijo contiene en sentido biológico los genes de su padre, volviendo al caso anterior, Moisés
contiene los genes espirituales de Elías, los cuales vino a reparar. Pero este es un ejemplo para, para que puedas entender, porque puede ser cualquier nombre. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo ser, por ejemplo, personal. Mi nombre es Jacob. En el momento que yo digo, por ejemplo, Jacob, hijo de Armides, por ejemplo, si yo saliera en la Biblia como Jacob, hijo de Armides, me está diciendo que yo en una vida anterior fui Armides, que ahora porto la misma información espiritual y la traigo a una próxima vida, ahora como Jacob. ¿Sí? Entonces, este concepto de hijo de, en los misterios del reino de los cielos, en los secretos del cielo, alude a la reencarnación pasada. Entonces, teniendo esto como base, cuando Rabí Yeshua nos va a hablar y va a decir, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Primero dice hijo de, ok, ya sabemos que está aludiendo a una vida anterior. Pero la palabra hombre en hebreo se dice Adam. Y resulta que hay una tradición que nos enseña en el libro del esplendor, el Zohar, el libro que habla de los misterios de la Torá, se dice que hombre o Adán era un título que se le aplicaba a Moisés. Cuando dice la obra del hombre entre los israelitas, por ejemplo, está hablando de Moisés. Porque Moisés es el que tiene el título de Adán, es decir, de hombre. ¿Sí? Y pregunta a los sabios, o sea, pregunta, ¿por qué le dieron el título de Adán a Moisés? ¿Por qué le dieron el título de hombre, que es un gran título? Y es porque fue el único, y esto es dentro de la mística judía, porque fue el único en luchar contra los demonios, espíritus negativos, sin ayuda de nadie. Obviamente, con el dedo de Dios, es decir, con el poder del cielo. Entonces, el tema es que ahora Rabí Yeshua habla de el hijo de, ¿qué alude? Hijo de, alude a él mismo en una reencarnación pasada. Es decir, que, y de hecho, el concepto hijo de hombre o Ben Adam es un título que aplica a Moshe porque Moisés es el Mashiach. ¿Sí? Moisés es el personaje que conocemos como el Mesías. Por eso dicen nuestros sabios, dicen los sabios judíos, que Moisés nos redimió, ¿ok? En la primera redención de Egipto y nos redimirá, nos va a liberar, nos redimirá en la última redención. Pero ¿por qué alude al mismo? El tema es que nosotros no estamos asociados, no tenemos la concepción ni la conciencia, porque son temas que no se hablan, son temas que son tabú, que el tema de los viajes del alma, ¿sí? De hecho, eh, el alma del Mesías ha estado en el corazón de la tierra por 6.000 años, pero la gente no lo ha visto, ¿sí? La gente no lo ha visto. Entonces, el mismo que dio maná en el desierto, ahora vuelve, porque en el desierto los hijos de Israel no quisieron comer maná, se aburrieron de comer maná, pero ¿qué es lo que era el maná? El maná, claro, a nivel literal puede ser una forma de pan, pero realmente Moisés quería darle a los hijos de Israel en el desierto los secretos del cielo, porque dijimos en la transmisión anterior que el concepto pan en hebreo se dice lechem, y lechem o pan o el maná que habla la Biblia alude a los misterios del cielo, a los secretos de la Torá, a los misterios de la Torá. Entonces Moisés quiso darle
quiso darle maná, quiso darle de los misterios, de los secretos del cielo a los hijos de Israel que salieron con él de Egipto, pero ellos no lo quisieron, ellos quisieron comer carne, codornices, y constantemente se estaban quejando, así como puede suceder muchas veces cuando la persona no quiere comer de los secretos del cielo, ¿sí? No quiere comer de los secretos del cielo. Entonces, eh, rechazan. Por ejemplo, hoy en día hay un paradigma, hay miedos cuando hablamos de los secretos del cielo, porque es desconocido para mucha gente. Claro, acá en Occidente, por supuesto. En Israel, no. Acá en Occidente, sí, es como desconocido. Es porque esa información nos llegó a nuestras manos. Entonces te llegó una Biblia, pasado por muchas traducciones, interpretada de acuerdo al lente occidental, ya está ahí. Y cada uno interpreta como quiere. Un documento, la Biblia es un documento que viene del pueblo de Israel. Es decir, desde Génesis hasta Apocalipsis, todos los autores, ya sea Moisés, ya sea los profetas, ¿okay? Ya sea los escritos, los salmos, los proverbios, incluso el Nuevo Testamento, los evangelios, las cartas, Apocalipsis, todos son miembros del pueblo de Israel, todos los autores son del pueblo de Israel. Entonces, eh, cuando tú te acercas a este libro llamado Biblia, con una mentalidad, con lentes diferentes, porque de hecho en la Biblia hay muchas cosas que no puedes tomar de manera literal. Por ejemplo, en la Biblia, el rey Salomón dice, llámale a la sabiduría a tu hermana. Ah, ¿cómo hermana? Llámale, dice, a la inteligencia, llámale parienta. ¿Cómo yo puedo interpretar eso de manera literal? No se puede. Por algo habla el libro de Proverbios. Entonces, cada vez que nosotros hablamos de hijo de, ¿ok? No hacemos referencia al padre biológico, sino, como dice el rabino Amram Anihdar, hace alusión a su reencarnación pasada, ¿sí? Por lo tanto, cuando Rabbi Yeshua habla del Hijo del Hombre, está hablando del mismo, el mismo Moisés, pero ahora en otro cuerpo. ¿Cómo se llama ese cuerpo? Se llama Yeshua de Nazaret, Jesús de Nazaret. No se ha traducido. Entonces, ¿quién es el que recibió el título de Adán? Moisés. Hijo de, alude a que el mismo que fue en una vida anterior ahora regresa a darte, ¿ok? De ese pan del cielo, ¿sí? Entonces, eh, muchas personas quieren codornices, quieren carne. ¿Y qué alude? ¿Cuál es el código del término carne? Codornices. Es que a la gente le gusta estudiar la Biblia a nivel literal. La gente no, hay muchas personas que no les gusta estudiar los misterios del reino. No les gusta estudiar los secretos del cielo. Tienen miedo, ¿ok? O tal vez tienen paradigmas, están cerrados. Ya, hay mucha gente que no quiere maná, quiere codornices. O dirían palabras de Pablo, hay mucha gente que quiere leche y no quiere legumbres, no quiere comida sólida. Es lo mismo, pero con otras palabras. Está bien, cuando una persona viene a estudiar por primera vez la Torá, claro, uno tiene que ir suave, ¿sí? Aprender conceptos, a cómo vivir, con la estructura de la Torá, cuál es la voluntad de Dios, cuáles son los preceptos que hay que realizar. Es decir, que es todo un programa y está bien, pero eso tiene que ir acompañado de espíritu, eso tiene que ir acompañado de esencia,
Eso tiene que ir acompañado de alma. ¿Sí? Bien, ese es lo primero que quería, el concepto que les quería aclarar. Bien, vamos a pasar. La humildad lo principal, por supuesto, Pastora Manuel. Así es. Hay un libro judío que se llama el Tania, la obra maestra del Rab es Leibnur. Aquí se me anduvieron entremezclando las palabras. Eh, Schneur Salman de Eliadi. ¿Ok? Ahí vamos a corregir de ahí vamos a corregir el texto. Pero este libro llamado el Tania, en el capítulo 5, de hecho este sabio data de esta fecha, 1745 a 1812, un gran sabio de la Torá y la Kabbalah, conocido también como el Alter Rebbe. Él nos deja un aporte bien bonito. Observa esto. Vamos a leer el Tania. Dice, como mediante el conocimiento de la Torá, esta es absorbida en el alma e intelecto de la persona y es abarcada dentro de ellos. Vamos a ir lento. Como mediante el conocimiento de la Torá, esta es absorbida en el alma, es decir, que el conocimiento es absorbido por el alma e intelecto de la persona y es abarcada dentro de ellos. Es, por lo tanto, denominado el pan y el alimento del alma. ¿Okay? Tal como el pan físico nutre al cuerpo cuando se lo ingiere y es absorbido, y cuando y es transformado allí en sangre y carne de su propia carne, solo entonces el cuerpo vivirá y podrá mantenerse. ¿Okay? Cuando uno come pan físico. Del mismo modo, a través del conocimiento y la comprensión de la Torá por parte del alma de la persona que la estudia bien, con la concentración de su intelecto, hasta el punto en que la Torá es comprendida por su mente y se une a él hasta volverse uno, es decir, uno con la Torá, se vuelve alimento para el alma. ¿Sí? La Torá vendría siendo alimento, vendría siendo pan, como les dije anteriormente. Se transforma en vida interior. ¿Por qué? Porque ahora está recepcionando. La Torá está llegando al alma, la Torá está llegando al intelecto, está llegando al interior, está siendo parte de esa persona. Por lo tanto, la Torá se está volviendo el alimento para esa persona. ¿Eh? Se transforma en vida interior para ella, de la fuente de vida, el bendito Ein Sof, es decir, el creador infinito, el que está investido en su sabiduría y Torá que está en su interior. Continúa el texto. Este es el significado del versículo, tu Torá está en mis entrañas. Es decir, que de la misma palabra, y vuelvo a recalcar, en el Nuevo Testamento, cuando se habla de la Torá, usa el término traducido, la palabra. Los cristianos, si supieran que cuando el Nuevo Testamento habla de la palabra de Dios, está hablando de la Torá. Entonces, este es el significado del versículo, tu Torá está en mis entrañas. ¿Por qué? Porque la persona está comiendo, está dándole alimento
algo está ocurriendo dentro del alma de esa persona, así como cuando el pan es ingerido y se vuelve alimento para el cuerpo, la Torá se vuelve alimento para el alma. Y esto es lo que dice el versículo: tu Torá está en mis entrañas. Esto es tremendo. Análogamente, está escrito en el Ex Jaim, portal 44, capítulo 3, que las misbot, es decir, los preceptos de la Torá, los mandamientos, como traduce la Biblia, los mandamientos son las vestimentas de las almas en el paraíso. Es decir, que en el mundo espiritual, las almas que están en el paraíso, que están en el jardín de Edén, están vestidas, porque el alma necesita una vestimenta. El alma necesita revestirse. Así como en este plano físico, el alma necesita revestirse de piel, de cuerpo, de órganos, de tejidos, de miembros internos, el alma está revestida de todo este cuerpo físico. Entonces, cuando llega el momento de la muerte, del tránsito de esta vida a la otra, el alma abandona el cuerpo físico, pero sube al mundo de las almas, pero en el mundo de las almas también necesita un cuerpo, también necesita estar vestida, ¿sí? Entonces, de hecho, hace un momento atrás estaba viendo sobre esto mismo, estaba leyendo que el alma necesita revestirse. Y esto lo dice también el apóstol Pablo. Eh, Esto está en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 1. A ver si se los puedo copiar aquí. Aquí está. Aquí se los voy a poner porque lo tengo en otro documento. Bien. Creo que ya está trasladado. ¿Me confirma si lo pueden ver, por favor? Ya, perfecto. Muchas gracias, Pastora Manuela Inelvi. Mire, 2 de Corintios. Primero hay que aclarar que, eh, bueno, nosotros fuimos vestidos de un cuerpo de piel ahora. En hebreo se dice or, con la letra Ain, aquí. Cuando estábamos en el jardín del Edén, nosotros éramos or, pero con Aleph. ¿Se te fija? Aquí cambia la letra. Entonces, pero dice Pablo acá en 2 de Corintios capítulo 5, verso 1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, si se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Pero de qué casa está hablando? Por eso dice, por eso también gemimos, deseando ser revestidos, revestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¿Por qué? Porque el alma necesita revestirse al momento de salir de este plano físico. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. ¿Sí? De hecho, también dice en 1 de Corintios capítulo 15, verso 40, y hay cuerpos terrenales, perdón, cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Hay cuerpos celestiales, hay cuerpos terrenales. Pero una de las glorias del celestial, o sea, del cuerpo celestial, y otra es la gloria del cuerpo terrenal. Entonces, necesitamos, dice Pablo de Tarso, necesitamos ser revestidos. Deseamos ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. No queremos ser hallados desnudos, queremos ser hallados vestidos. Entonces, ese cuerpo de luz, esas vestimentas, ¿cómo lo hacemos?
Pues volvemos al Tania. Dice Etz Haim, portal 44, capítulo 3, que los preceptos de la Torá, los mandamientos de Dios, son las vestimentas de las almas en el paraíso. Es decir, que tú estás a cargo en este plano físico de tejer en el mundo de las almas tu vestimenta. De hecho, el sagrado Zohar, el libro del esplendor atribuido a Rabbi Shimon Bar Yochai, dice que en el mundo espiritual, en el mundo de las almas, hay lugares donde incluso estas vestimentas están esperando que las almas cuando partan de esta vida y trasciendan a la otra, puedan vestirse de, de estas vestimentas. Entonces, tú eres la persona quien construye esas vestimentas aquí y ahora, en este plano físico. ¿Cómo? A través de los preceptos, cumpliendo los mandamientos de la Torah, llevando a la acción los preceptos de la Torah. Tú estás fabricando tus vestimentas en el paraíso. Entonces, la Torah, por otra parte, continuamos, es en el paraíso el alimento de las almas que se habían dedicado al estudio de la Torah en aras de ella misma durante su vida en este mundo. ¿Sí? Entonces, ya vemos que incluso en el jardín de Edén, el alimento de las almas sigue siendo la Torah. Lo que la Biblia traduce, la palabra de Dios. Similarmente, está escrito en el Zohar, en la Parashá Vayekel, folio 210, dice el Tania, y estudio de la Torah, dice, en aras de ella misma, significa el estudio con la intención de unir su alma a Dios a través del entendimiento de la Torah. Cada persona, según la capacidad de su intelecto, como se explica en Peri Etz Haim. Entonces ya vas viendo qué es lo que significa comer la carne de. Es decir, que cuando hablamos, voy a comer la carne de Rabbi Yeshua, estamos hablando de, vamos a comer, ¿qué cosa? Vamos a comer de la Torah de Yeshua. Vamos a comer de las enseñanzas de Yeshua. Vamos a comer de los preceptos como lo enseñó Yeshua en el primer siglo. El tema es que no lo tenemos presente. Rabbi Yeshua, cuando estuvo, enseñó Torah, enseñó la palabra del Creador, enseñó los preceptos a sus discípulos. Estuvo 3 años y tanto. O sea, como se comenta, desde los 30 hasta los 33, estuvo enseñando los misterios del reino de los cielos. Estuvo enseñando los misterios de la Torah. Y esa Torah era lo que les provocaba, esas enseñanzas de Torah, era lo que le provocaba vida a sus discípulos. Por eso que Pedro les dice a dónde iremos, si tus palabras, es decir, tus enseñanzas, la manera de cómo tú nos enseñas la Torah es vida eterna. Vamos a ocupar otro texto, la doctrina secreta del Gaón de Vilna, volumen 2, Rabino Bax, página 109, dice, en otras palabras, lo que ahora conocemos como comer, el que come de mi carne ya sabe lo que es, lo que ahora conocemos como comer se transformará a su estado original, similar al nivel de la alimentación de dimensiones superiores en el momento de comer el árbol del conocimiento. De hecho, es el otro significado de conocimiento, habla de saber algo profundo e íntimamente. Cuando tú conoces algo profundamente, en el lenguaje metafórico de la Biblia, es comer de. Es decir, cuando tú sabes, tú comes. Por esta razón, la Torah enseña que cuando Adán y Eva comieron del fruto de dimensiones superiores, o sea, comieron del fruto allá arriba, entonces supieron que estaban desnudos.
¿Por qué? Porque conocieron, tomaron una información. Por eso se le llama el fruto del árbol del conocimiento. Aquí vemos otro ejemplo de lo que es comer. ¿Ya? Entonces, Adán comió del fruto prohibido, quiere decir que él tomó un conocimiento. Entonces, comer la carne del Hijo del Hombre está hablando de comer la Torá, ¿ok? De ingerir. Esos judíos tenían el privilegio de ingerir directamente de los labios de Rabbi Yeshua las enseñanzas secretas de la Torá y saciar esa sed interior del alma. Hay un pasaje en el Zohar 3, el folio 189b, está escrito. El Zohar es el libro del esplendor, el libro de los misterios de la Torá. Dice, el pan y el vino son la esencia de la comida. Pan y vino, grábate. Siendo todo lo demás subsidiario. La Torá os ruega diciendo, venid, comed de mi pan y bebed del vino que he mezclado. Venid, comed de mi pan y bebed del vino que he mezclado. Dado que la Torá te llama, debes obedecer su mandato. Eso dice el Zohar. Entonces, la Torá es comparado por dos elementos, el pan y el vino. ¿Eh? Y cuando hablamos del pan, ya hemos dicho, le vamos a volver a refrescar. Y aquí viene el concepto de comer la carne y beber la sangre. El cuerpo o carne en el lenguaje del Nuevo Testamento, comer mi cuerpo, comer mi carne, alude al cuerpo de la Torá, a los preceptos, a las alajot, o sea, la forma de cómo aplicar cada uno de los preceptos y de los mandamientos de Dios. Incluso es un precepto que un judío escriba una Torá. Maimónides, el gran legislador, en Leyes sobre la escritura de la Torá, en el capítulo 7, inciso 1, dice que él legisla que es una obligación sobre cada judío escribir un rollo de la Torá. Como está escrito, y ahora escribiréis para vosotros este cántico. Y así lo legisla Marán. Está también en el Shulchan Aruch, Yoreh Deah, capítulo 270. Quien escribe que es una obligación de cada judío de escribir o obtener para sí un rollo de la Torá. Y aun cuando la mayoría de las personas no están capacitadas para escribir una Torá, ello no es un obstáculo, ya que pueden designar como emisario a un escriba y ello se considera como una acción propia. Si la persona contrata a un escriba y hace que escriba un rollo de la Torá, se considera como que esa misma persona lo escribió. Entonces, la fuente de esta legislación también lo encontramos en el pasaje del Talmud, en el Tratado de Sanedrín 21, donde dice Rabá que aun si la persona heredó un rollo de la Torá de sus padres, es una obligación personal la de escribir su propia Torá. Como está escrito, y ahora escribid para ustedes este cántico. Y debido a que existe una prohibición de escribir la Torá en forma parcial, pues fue entregada como una entidad íntegra, debemos entender que se refiere, ¿sí?, el ver a toda la Torá. Escribe Rabbi Yehuda Ayash Slita, bendita sea su memoria, sobre la halajá de este gran sabio legislador, el Rambam, conocido como Maimónides.
o Rabí Moshe ben Maimón. Entonces, escribe Judá Ayash, de bendita memoria, comentando lo que dice Maimónides, que debemos concluir de la misma, que si se compra una Torá en sociedad entre dos o más personas, no se cumple con esta obligación. Podemos explicar que así como, como con respecto al etrog, el etrog es un árbol cítrico, o sea, una fruta cítrica que se ocupa en la fiesta de los tabernáculos, sobre el que está escrito, y tomaréis para ustedes. Es decir, sobre el etrog, sobre este fruto, los judíos cuando celebran la fiesta de las cabañas en los tabernáculos toman este elemento, una fruta cítrica, porque está escrito también dentro de los mandamientos bíblicos, y tomaréis para ustedes, aludiendo a esta fruta. Y explica a los sabios que cada individuo debe adquirir su propio etrog, es decir, que cada uno debe tomarlo. También en este caso, cuando se habla de escribir este cántico para ustedes, hace alusión a que cada judío debe escribir su propia Torah. ¿Sí? Sin embargo, en la obra Gesed le Abraham escribe en nombre del Rosh que el motivo de este precepto es facilitar el estudio de la Torah de un rollo propio. Como leemos en la continuación, ¿ok? Como leímos, y la enseñarás también, dice la Torá, a los hijos de Israel y las pondrás en su boca, hablando de las palabras de la Torá. Por lo tanto, en la actualidad, en que no es usual estudiar desde los rollos de la Torá, desde los rollos de la Torá, el precepto se cumple adquiriendo libros, ¿ok? Libros del Talmud, sus comentarios, libros de Alajá, etc. Según esto, debemos entender que el precepto de la Torah es que cada quien estudie desde sus propios libros y no incluso de lo que le legaron sus padres. Es decir, tú tienes tu propia Torah, tienes tu propio rollo. Y el judío tiene, ok, el precepto de escribir su propia Torah. Por eso nosotros vemos la Torah del Rebbe Nachman de Breslev, la Torah del Rabino Mordejai Ederi, etc. Entonces, ¿a qué vamos con todo esto? Estamos hablando que cuando Rabbi Yeshua dice lo que encabeza este tema, el que come mi carne, ya explicamos que carne alude a la Torá. Pero el que come mi carne está hablando de la Torá que él enseñó. Y es probable que Rabbi Yeshua haya escrito un rollo de la Torá, su propia Torá. El que come de mi carne, el que come de mi Torá. Y aparte de la Torá, el cuerpo de la Torá, que son los preceptos. ¿Ok? Los preceptos que van a ser enseñados. Las halajot, ¿qué es lo que son las halajot? Es la forma de cómo te enseñan los sabios a que tú debes vivir cada mandamiento de la Torá. Es por eso que Rabbi Yeshua decía, y mira el cambio que tiene. Mi, cuando habla, dice de mi, lo voy a buscar, lo encuentro inmediatamente. Mateo capítulo 11, verso 30. Observa y dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando Rabbi Yeshua dice, mi yugo es fácil, pues cuando se habla de yugo, hace alusión a la Torá. Los sabios hablan del yugo del cielo. ¿Cuál es el yugo del cielo? Es la Torah. Cuando un judío, ¿ok? Se enyuga a vivir la Torah. Entonces, mi yugo, es decir, mi Torah, es fácil. Y cuando habla y ligera mi carga, está hablando de los alajot. Está hablando de cómo él enseñaba a practicar los preceptos de la Torah. Entonces, eso es comer su carne. Nosotros tenemos pedacitos. Lo que
se alcanzó a recopilar de sus enseñanzas. Pero los judíos de aquella generación, ellos podían comer directamente de sus enseñanzas. Ellos podían comer directamente de la Torá de Rabí Yeshua. Entonces, eso significa comer la carne. Y luego, ¿qué significa beber la sangre? Aquí hay otra cosa. Vino, acuérdate del texto que vimos anteriormente, la Torá representada por el pan y por el vino. Ya dijimos lo que es pan, alude al cuerpo, o la carne, que es lo mismo, al cuerpo de la Torá, al rollo de la Torá de Rabbi Yeshua. Y acá tenemos vino en en la representación de la sangre. ¿Sí? Entonces, hace referencia a los secretos. ¿Por qué? Porque el término vino, de hecho, la sangre siempre ha sido representada por el vino en el pueblo judío, pero no está hablando de una sangre literal. ¿Ok? Vino en hebreo se dice yayin. Y en gematría hebrea, es decir, que cuando tú tomas el valor numérico de cada una de las letras hebreas, porque en el alfabeto hebreo una letra representa un valor numérico. Entonces, cuando tú sumas las letras de una palabra, te da un resultado. Cuando tú ya sabes, obviamente, que esos valores ya son estandarizados. Entonces, cuando tú sabes que cada letra hebrea representa un valor, tú haces la suma y te da el resultado de una palabra al final. Entonces, la palabra yajin, que es vino, el resultado final es 70, te da 70. Y resulta que hay otra palabra que también da valor 70, que es la palabra sod. ¿Qué significa sod? Sod significa secreto, significa misterio. Por ende, beber la sangre significa beber de los manantiales y los misterios de la Torá que Rabí Yeshua enseñaba en su generación. Entonces, de hecho, en la matemática hebrea, tú puedes, cuando dos palabras te dan el mismo resultado, tú puedes intercambiarla una con otra. Por lo tanto, yo puedo decir vino y automáticamente hablar de los misterios, hablar del Sod, de los misterios de la Torá. Entonces, comer la carne y beber la sangre, ¿qué cosa está diciendo? Los judíos tenían en esa generación el gran privilegio de escuchar cómo le enseñaba la Torá, cómo le enseñaba la Salahot, cómo enseñaba a vivir eh, los preceptos. Y de hecho, alguno le llegó a decir: si vuestra justicia no fuera mayor que la de los fariseos, no entraréis en el reino. Es decir, había una exigencia en guardar los preceptos de la Torá de Rabbi Yeshua. Pero no solamente él, no solamente eso, él también reveló los misterios. ¿Sí? También reveló los misterios. ¿Te fijas? Entonces, cuando tú ves y comienzas a descifrar todo esto, realmente tiene otro enfoque. Y ahora te voy a decirte algo. Cada vez que tú veas en el Nuevo Testamento la sangre de Jesús, la sangre de Jesús, la sangre de Jesús, no está hablando de la sangre literal, está hablando de los misterios de la Torá, está hablando de los secretos del cielo, está hablando de esa sabiduría de los manantiales, que cuando Él dijo: el que tenga a mí beba y de su interior correrán ríos de agua viva. Y el que beba de mí, dice, no tendrá sed jamás. ¿Por qué? Porque el maná que él trajo del cielo, la comida espiritual o la bebida espiritual, el vino que trajo, que son los misterios del cielo, los misterios de la Torá, saciaban el alma de todos aquellos judíos que le escuchaban y le seguían en su generación. Por eso que Pedro dice: ¿a dónde iremos? Rabí, ¿a dónde iremos si solamente tú
tú tienes palabra de vida eterna. O sea, los manantiales de tu Torá son los que me dan de beber a mí. Entonces, cada vez que tú leas el concepto carne, sangre, son códigos que te hablan de la Torá, del rollo de la Torá, de los preceptos de la Torá, del cuerpo de la Torá, y sangre alude a los misterios de la Torá, a los misterios del reino de los cielos. Es por eso que nosotros estamos haciendo un curso. Estamos haciendo y dando un curso de manera gratuita, de hecho. El curso se titula Los misterios del Evangelio de Mateo. Estamos comenzando por Mateo. Si Dios lo permite, seguiremos con Marcos, seguiremos con Lucas, seguiremos con Juan, seguiremos con Apocalipsis. Pero hay que revelar los misterios del reino de los cielos. Y el creador del universo está trayendo luz, el creador del universo está trayendo sabiduría, está abriendo el entendimiento. El creador del universo está trayendo de vuelta la Torá de Yeshua. El vino es lo que actualmente en el pueblo judío se llama la Kabbalah, los secretos del cielo, los misterios de la Torá, los misterios del reino de los cielos. Es decir, existen muchos términos para hablar de lo mismo. ¿Ok? Hoy en día, ¿de qué carne comemos? Comemos de la Torá y comemos de la halajá, que nuestros sabios nos ponen. Por eso que existe un libro que se llama Shulchan Aruch. El Shulchan Aruch es un libro que los sabios han recopilado. De hecho, la palabra Shulchan Aruch significa mesa puesta, mesa puesta. Es decir, este es el pan, ¿ok? Esta es la carne que comemos nosotros. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con las alajot, que tienen que ver con el cuerpo de la Torá, cómo enseñar a vivir en la práctica. La Torá tiene 613 preceptos que te enseñan a vivir como ser humano, como padre, como madre, como hijo, como amigo, como jefe, como trabajador, cómo ser un ser social, cómo comportarte con la naturaleza, con la creación. ¿Ok? También te enseña las dimensiones internas de tu alma, cómo vivir esa supraconciencia, cómo gestionar tus emociones. Hay trabajo interior del alma. La Torah te enseña a ser un ser divino también. Pero aquí tenemos el cuerpo. Aquí tenemos la carne. ¿Cuál es la sangre? La sangre de la Kabbalah. La sangre de la Kabbalah. La sangre son los misterios de la Torah. Entonces, cuando tú realmente, por eso que ahora yo entiendo a uno de mis maestros, cuando él me dijo, de hecho un judío ortodoxo, de corazón honesto, él me dijo, cada vez que tú entres, estudia la Torah, estudia los sabios, estudia la halajá, o estudie los misterios de la Torah, vas a ver a Yeshua, vas a ver a Yeshua. Claro, me lo dijo hace como 7 años atrás, 6 años atrás. Yo en ese momento eso me lo grabé, pero ahora entiendo. ¿Por qué? Porque cada vez que voy a comer pan, es decir, cada vez que voy a comer la Torah, ¿ok? Automáticamente mi alma incluso me conecta con las palabras de Rabbi Yeshua. Me conecta con los secretos. Cuando estudio el Zohar, cuando estudio la Kabbalah, los misterios de la Torah, me conecto con las palabras de Rabbi Yeshua. Entonces los veo, los palpo, me conecto. Hay un camino, hay un camino. El camino es la Torah. Aquí tenemos el cuerpo, la carne, los preceptos, las alajot, pero también tenemos la Kabbalah, los misterios de la Torah, representa el vino. Entonces, como te decía, cada vez que tú veas concepto la sangre de Cristo, la sangre de la sangre de Cristo en el Nuevo Testamento no está hablando de la sangre, no te imagines glóbulos rojos. La sangre de Cristo, y de eso es un tema que también podemos tocar. De hecho, todavía tengo algo que poder entregarle a ustedes más adicional a esta clase. Hablar qué es lo que es la sangre de Cristo.
La sangre de Cristo alude a la Torá, lo que en el pueblo judío se conoce como la Torá del Mesías. La Torá del Mesías. Cuando el libro de los Hebreos te dice que tienes entrada por su sangre al lugar santísimo, no está hablando de la sangre biológica, no está hablando de la sangre física o de la sangre que él derramó en el madero cuando lo mataron. Esos son códigos. ¿Cómo yo ingreso al lugar santísimo? Cuando entiendo la Torá del Mesías, los misterios de la Torá, porque son los misterios de la Torá que a nosotros nos enseñan a cómo entrar a las regiones celestiales. Son los misterios de la Torá lo que a nosotros nos enseña a cómo tener una experiencia con el mundo espiritual, cómo tener una experiencia con el mundo superior, como la tuvieron los profetas, cómo la tuvo Isaías, cómo la tuvo Ezequiel, como lo tuvieron los grandes profetas, como lo tuvo Rabí Yeshua, como lo tuvo Pablo, como lo tuvo Moisés, como lo tuvieron los apóstoles, cuando ellos ascendían, cuando ellos subían al mundo espiritual. Entonces, ¿quién te enseña a ti a cómo subir? ¿Quién te revela esa carroza? ¿Cuál fue el carro que sacó a Elías de esta dimensión y la llevó al mundo espiritual? Entonces, Rabí Yeshua nos deja un camino. ¿Quieres comer? ¿Quieres comer su carne? Tienes Torah. ¿Quieres beber su sangre? Tienes la Kabbalah. Tiene los misterios de la Torah. Así que, a ver si el Creador, el Santo, bendito sea. Correcto, Daniela. El lugar santísimo, lo que la Kabbalah se llama Axilut, el mundo de la emanación. Entonces, ¿cómo nosotros subimos al mundo de la emanación? A través de la meditación cabalística. Pero ¿quién te enseña a meditar? Los secretos de la Torah. Los misterios de la Torah te enseñan a meditar para que tu alma salga del cuerpo e ingrese a las dimensiones espirituales. Mira, te voy a compartir algo bien interesante. Y con esto yo creo que voy a terminar. Esto lo quería compartir en la radio, pero lo voy a compartir con ustedes. Y vamos a ir todos juntos aquí. Ya que estamos hablando de cómo ingresar a mundos espirituales, a través de la oración y la meditación creamos ese cuerpo de luz y energía espiritual. Fíjate bien que en la Biblia, en el libro de Génesis, en el capítulo 24, versos 63 y 64, está escrito de una versión popular cristiana, dice, y ha habido salido Isaac a meditar al campo. ¿Cómo? ¿A meditar al campo? Es que si no te enseñan lo que es la meditación, si no aprendes lo que es la meditación, vas a creer que Isaac salió a reflexionar. Ah, voy a ir a pensar un ratito, tengo ganas de pensar, voy a salir al campo. No. El concepto de meditación tú tienes que entenderlo de acuerdo a la Biblia hebrea, de acuerdo a cómo los sabios han revelado lo que es el meditar. Dice, a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello. Aquí hay varias cosas. Del campo, primer punto del cual se está hablando aquí, Isaac salió a meditar al campo, no es un campo físico. Estos son metáforas. El campo del cual te habla es el jardín de Edén celestial. Es decir, que cuando la Biblia dice que Isaac alzó sus ojos y miró, no eran sus ojos físicos, sino los ojos de su alma, que contempló los camellos, es decir, la carroza celestial. ¿Quiénes son o representan esos camellos? Los camellos representan la carroza divina, que transporta el alma de este mundo al mundo espiritual. De hecho, en el curso Los Misterios Revelados del Evangelio de Mateo vamos a hablar un poco más de esto, que está codificado en el Nuevo Testamento. Rabí Yeshua le enseñó a sus discípulos el transporte de esta dimensión a otra dimensión, de este mundo físico al mundo de arriba, pero vamos a hablar eso solamente, porque se viene muy bueno después. Entonces, esa carroza en hebreo es llamada Merkabah. ¿Bien?
Esa es la carroza del cual habla el profeta Ezequiel y que llevó a Elías al cielo. Aquí tenemos el pasaje de Ezequiel, capítulo 1, verso 15 al 18. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los cuatro lados. El aspecto de la rueda y su obra era semejante al color del crisólito, y las cuatro tenían una misma semejanza, su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Estoy hablando de un carro aquí. Cuando andaban, se movían hacia sus cuatro costados, no se volvían cuando andaban, y sus aros eran altos y espantosos, y llenos de ojos alrededor en las cuatro. Aquí vemos la visión de Ezequiel que nos habla de la carroza, la Merkabah. También vemos el mismo prototipo ahora con Elías. ¿Ok? Aquí. Esa carroza es la que está relacionada con lo que transportó el profeta Elías al mundo espiritual. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 11, verso 12, dice, y aconteció que, yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos. Escucha esto, un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Nuevamente no habla de carro. ¿Cómo se dice carro? Merkabah. Habla de carroza. ¿Y Elías a dónde subió? Al cielo en un torbellino. Viéndolos Eliseo, su discípulo, clamaba, Padre mío, carro, trae la palabra carro, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. ¿Qué pasó con Elías? Subió al cielo. ¿Cómo subió? Por una carroza. ¿Qué es lo que vio el profeta Ezequiel? Una carroza. ¿Qué es lo que vio en su visión espiritual cuando fue al jardín de Edén o subió al campo a meditar? Cuando fue al campo a meditar el patriarca Isaac, vio camellos. ¿Qué camello? Es una alusión a la carroza. Estos carros de los cuales hablan los profetas representan el medio de transporte por donde el alma sube al cielo, que los misterios del reino son conocidos como los nombres de Dios. Los nombres de Dios. Existen dos carrozas que trasladan el alma al mundo espiritual. ¿Cuáles son esas dos carrozas? Desde ya te invito al curso de los misterios revelados del Evangelio de Mateo, porque ahí te voy a decir cuáles son estas dos carrozas. Que en el momento que tu alma se suba, va a tener una experiencia espiritual extraordinaria. Entonces, en el primer siglo, esto se conocía como Masé Merkabah, los misterios de la carroza. El apóstol Pablo también conocía la forma en subir a los mundos espirituales. Mira el apóstol Pablo, ¿qué dice? Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 1 al 4. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, mira lo que dice, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado a dónde? Hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Imagínate la experiencia que tuvo este hombre. Fue trasladado al tercer cielo y aquí dice en el verso 4, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Pablo conocía la forma de cómo subir. Él tuvo una experiencia trascendental. Él subió al tercer cielo. ¿Cómo lo hizo? Con la carroza. Porque la Kabbalah, los misterios de la Torah te enseñan toda esta sabiduría secreta, toda esta sabiduría en misterio que Pablo habla en Corintios, porque hablamos sabiduría en misterio, era la forma de cómo ellos también aprendían a ingresar y a subir a las dimensiones celestiales.
¿Qué es el paraíso? El jardín de Edén. El jardín de Edén. Esto entonces quería compartir contigo. Entonces, cuando ves en el Nuevo Testamento que a través de su sangre tienes entrada al lugar santísimo, no está hablando de la sangre biológica, está hablando de los misterios de la Torá, está hablando de cómo él enseñó la Torá y cómo les enseñó a sus discípulos a meditar para entrar a las esferas celestiales. Axilut es lo que llamamos lugar santísimo en la Biblia. No está hablando de algo metafórico, qué lindo, no, que ahora yo voy a orar y entro, no. Esto no se trata de una imaginación que tú, al orar, entras, ¿no? Y tú puedes creer que orar es entrar en el lugar santísimo y eso es todo. ¿No? Estamos hablando de algo literalmente. O sea, Pablo tuvo tanto impacto y dijo que no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero entró, fue traspuesto, fue llevado al paraíso. De hecho, oyó palabras que al hombre le es difícil expresar. ¿Cuáles eran esas palabras? Pablo, ¿a dónde fue? Fue a las escuelas celestiales. A las escuelas celestiales donde se está enseñando la Torá a las almas de los justos que están en el jardín de Edén. Ahí entró Pablo, oyó los misterios del reino de los cielos, los misterios de la Torá. Pablo, me imagino, habrá encontrado muchos sabios de la Torá enseñando los misterios de la Torá a un nivel que incluso a él lo llegaron hasta turbar. Tan grande nivel de sabiduría en las escuelas celestes, como decimos en hebreo, las yeshivot celestiales, en las escuelas celestes que se enseñaban. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un maestro, mi Rab, que a mí me enseñó a meditar y me enseñó a entrar a los mundos espirituales, entonces yo digo, por su sangre, entro ahora al lugar santísimo. Por su sangre. ¿Qué significa la sangre? Los misterios de la Torah. Él me enseñó a meditar, él me enseñó a entrar al mundo espiritual. Él me enseñó que hay una realidad que está más allá de los cinco sentidos. Hay una realidad que el cuerpo no percibe, pero el alma sí percibe. Entonces, cuando tú ahora leas esto, yo sé que vas ahora a tener otro enfoque. Estoy seguro que después de esto vas a andar buscando textos que mencionan la sangre. No sé por qué se me hace que vas a querer buscar eso y conectar con todo este misterio. Así que bendito sea el Eterno. Esta ha sido lo que quería compartir con ustedes.